Y para hablar de esto, de las complicaciones, de cómo podemos solucionar los problemas económicos, cómo podemos ayudarle en el flujo, en las lucas, cómo financiar todo esto, estamos con Francisco Goicolea. Él es gerente comercial de CFC Capital. Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Cristian. Muy bien, muy amable por la invitación y ojalá que podamos ayudar de alguna manera como tú decías, a las pobres pymes que lo están pasando mal, la mayoría. Sí, está complicado, está complicado. Cuando se contrae la economía y la traemos, era lógico, y esto no es una cuestión de que uno diga es por un gobierno u otro. Esto era una reacción que le habíamos a tener, todos sabíamos, porque veníamos saliendo de una pandemia, veníamos saliendo de un estallido social que no se alcanzó a arreglar porque vino al tiro la pandemia y veníamos con muchas cosas, fueron estos 10%, Los retiros. los retiros, los préstamos que estamos sufriendo, todos los que boleteamos, en el momento fueron muy buenos y Así ahora en la es. operación renta están todos cogotados. Así es. Sí. Entonces, tantas cosas. Primero, ¿cómo efectivamente, porque para hablar de los flujos, de las pymes y todo, hay que hacer primero Ujú. un barniz de cómo estamos? Exacto. Tú me decías antes de salir al aire, toda buena noticia alegra y ayuda, Así sube el es. ánimo y todo. ¿Cómo estamos primero? Mira, para ponerlo en Sí, contexto, como tú decías, o sea, lamentablemente nosotros ahora venimos saliendo de, por decirlo de alguna manera, una tormenta perfecta, porque vino la pandemia, vino este social. Si bien es cierto, hubieron ayudas del gobierno donde se sí, podía postergar el pago de IVA y hubieron varias cosas, pero entendamos que ya la palabra postergación te dice algo porque no es que no vayas a pagar. tienes que pagarlo en algún momento. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que pasó que la economía no se reactivó como todos esperaban y llegó el minuto que había que pagar lo que habían postergado más lo que estaba generando en ese minuto. Entonces se produjo un doble pago, por decirlo así, que afectó a las pymes, le afectó el flujo, el tema de cuando la economía está mala, como tú decís, se contrae todo y los primeros actores en financiamiento es la banca. Y todos sabemos que la banca hoy día está bastante restrictiva en términos de otorgar préstamos y cosas, y sobre todo las pymes, los emprendedores, los que parten. ¿A quién no le ha pasado que tú vayas al banco a pedir un crédito y te dicen, bueno, páseme esos últimos 6 Sí. IVAs o no sé qué? Y al final, si uno está partiendo, lógicamente que no va a tener eso. Entonces, importante ahí, bueno, estima SEC que fue positivo, que lógicamente que todo es bueno, ahora es pequeño, pero bueno, quiere decir que a lo mejor ya topamos fondo y ahora podríamos de alguna manera reactivarnos. Pero entender que las pymes, para conseguir este financiamiento, este flujo, necesariamente van a tener que abrirse a entidades no bancarias. Y en ese caso ahí está CFC, nosotros CFC Capital lleva 20 años en el mercado y somos especialistas en otorgar financiamiento a las pymes. Entendemos la situación, a lo largo de nuestro desarrollo hemos ido aprendiendo lógicamente con ello. Por ejemplo, nuestro eslogan es financiamos de la factura número uno. Ya. Oye, eso es importante. Eso es importante, como te digo, porque como tú partí, y ahí, si queréis, podemos entrar un Sí. poquito en los productos Ujú. que están para la pyme. Porque a ver, entendamos que cuando uno parte un emprendimiento, de partida lo que hay que tener claro al tiro es que el emprendedor, por muy bueno que sea, es muy bueno en su pega, que es haber hecho Sí. el servicio, haber Ujú. inventado el producto, no sé. Pero nadie de nosotros es experto en todas las materias, es muy difícil. Entonces, en ese minuto hay que hacerse asesorar por gente que sepa, un contador para hacer todo lo que es el inicio de actividades, para que las cosas salgan. Porque si uno quiere interactuar, como hacías tú, en la parte de minería con Ujú. empresas grandes, lo primero que te van a pedir es que tu situación tributaria y todo tu tema esté ordenado y seas capaz de partir, porque ellos en ese sentido son súper minuciosos y te van a pedir todos tus antecedentes y tus cosas. Entonces, importante ahí entender el factoring, un poquito te hago un resumen, que es Sí. financiar las cuentas por cobrar. O sea, un emprendedor tiene una factura que le hizo alguna minera o alguna empresa de retail y esa minera te va a pagar a un plazo, 30 días, 45 días, dependiendo de cómo se haya acordado ese pago. Pero durante esos 45 días, lógicamente que la pyme tiene que seguir funcionando, tiene que seguir comprando insumos, materias primas. Entonces lo que hace el factoring es adelantarte esa cuenta por cobrar Ujú. y pasarte la plata antes de que vence. Sí. Entonces, ahí hay un punto súper importante que las pymes deberán tener claro. Es más fácil acceder a un factoring porque la evaluación de riesgo, por decirlo, se parte en dos. Por un lado está la pyme que está generando la factura, pero por el otro lado está el pagador,
que en el caso de la minería Sí. son pagadores buenos, entonces lógicamente que va a ser mucho más fácil operar, como te decía yo, a lo mejor de la factura número 1 o en el volumen. Entonces, esa parte es importante, elegir, porque también entendamos lo que tú decías, los pobres emprendedores y pymes tienen que sacar plata de muchos lados, de repente hay muchas también que incluso usan la tarjeta de crédito para comprar cosas para la pyme, y eso yo te diría que es error fatal, porque la tarjeta de crédito es para otras cosas, no es para ese tipo, tiene otros costos, entonces al final lo importante es elegir el producto que corresponde para el financiamiento que uno quiere. Y ahí es donde yo te digo que hay que hacerse asesorar. Nosotros en CFC tenemos ejecutivos que son expertos, como te digo, en pymes, los asesoran, no hay costo, nosotros trabajamos es un punto, con líneas de financiamiento. O sea, tú puedes ir hoy día, decir, mira, yo tengo esta proyección para este año y voy a necesitar, yo creo, financiamiento dependiendo de mis escenarios, de tal y nosotros te damos una línea que no tiene costo. Y en el minuto que tú lo necesites, pues la vas a tener disponible. Porque ¿qué pasa también? Como buen chileno, nosotros dejamos todo por última Al hora. final, sí. Y cuando hay que tomar decisiones apuradas, lo más probable es que no sea la mejor, no sea la más barata. Hoy día como está la cosa, lo que tú decís, la competencia y todo, si hoy día una pyme no está en la fecha que tiene que estar con la minera, lo más probable es que te corten y vayan a otra. Inmediatamente. Entonces, importante, como te digo, trabajar con ese margen de poder estar preparado frente a una eventualidad de flujo de caja que te necesite. Yo trabajé muchos años, Francisco, en el fútbol. En el fútbol, el factoring era vital. Perfecto. De hecho, hubo y había factoring que era bastante, no estaba regido como ahora, Sí. que está ordenado. No, antes el Exacto. factoring eran verdaderos prestamistas algunos. Así es. Y te pegaban un palo, pero era Sí. increíble. Entonces, de alguna forma, como después, antes de que cambiáramos a las Factura electrónica. no, todo. y a las sociedades Ya. anónimas en el fútbol, Perfecto. cuando salió a flote hubo muy mala prensa. Y el factoring fue golpeado. Cuando era una herramienta vital, lo vuelvo a repetir, poder o sea, funcionar. era para poder funcionar. Porque los contratos de publicidad en el fútbol eran gigantes. O sea, Sí. pero se demoraban, te los pagaban parcelados, y tú necesitabas las lucas. Ya hay flujo, sí, claro. Necesitabas las lucas, tenía que se te acercaba al fin de mes, tenías que pagar sueldos, los sueldos son bastante grandes, y al final los medios de comunicación tienen casi lo mismo, el funcionamiento es muy parecido. Así es. Pero se habla también, y el factoring sigue de repente teniendo un poco de mala prensa o mala publicidad, porque dicen, no, es que te apalean mucho. Y cuando uno habla con ustedes, no es tanto. Mira, como toda la razón lo que tú dices, este tema del factoring, como decía, en algún minuto hubo como una legislación y el tema se limpió, y como decís tú, había mucha gente que se dedicaba casi como prestamistas, que se hicieron factoring, pero hoy día con todo el tema, como digo, de la factura electrónica, las regulaciones, hay un mercado que ya intermedia y que las tasas de interés ya están más o menos intermedias. Nosotros como CFC somos miembros de EFA, que es la Asociación de Factoring No Bancario, donde tenemos normas, donde hay regulaciones, donde hay gobernabilidad, ética, de todo. Entonces, como te digo yo, la idea es hacer las cosas con tiempo y buscar la mejor alternativa. Hoy día el mercado está mucho más transparente, la pyme en este caso puede optar, cotizar y ver, no tomar. Por eso te digo, lo que yo te decía, si esto lo hacemos con tiempo, yo te aseguro que el financiamiento hoy día que ofrecemos las empresas que no son bancarias es perfectamente competitivos con lo que es banco. O sea, eso ya lo que tú decías que pasaba hace mucho tiempo, que era así efectivamente, hoy día ya no pasa. Hoy día el financiamiento, como te digo, lógicamente que dependiendo del riesgo que uno tiene que asumir, a lo mejor, pero las diferencias son mínimas. O sea, hoy día, yo te decía, las pymes que pretendan hacer todo su financiamiento con banco, yo te diría que no, por ahí no va el camino, porque hoy día la banca no está en esa. Hoy día, justamente con todo esto que ha pasado, muchas pymes tienen algunos DICOM y algunas cosas, y esas cosas, la verdad es que, como digo, en la banca no pasan, pero sí en las empresas que no son bancarizadas, como nosotros, tenemos un margen de riesgo que estamos dispuestos a asumir con las pymes para apoyarlas. Nosotros, dentro de nuestros 20 años, te digo, hemos crecido con nuestros clientes, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Hacer negocios de largo plazo, acompañarlos en ese crecimiento, entendemos su negocio y, como dices tú, entendemos que al principio es muy difícil
y hay que apoyarlas para que puedan, digamos, porque lo que tú decías al principio, que yo diría que eso es como el corolario para todo. O sea, las pymes son el motor de la economía. Si nosotros sin pyme no existiría yo, no existiría radio, no existiría minera, no, o sea, no habría economía. Entonces, bajo ese punto de vista, es muy importante que las pymes, yo te digo, que las pymes se capaciten, lo que te decía yo, no tenemos que ser expertos en todos los temas. Hay muchas pymes, muchos emprendedores que, por ejemplo, en algunas entrevistas que yo he tenido que hablamos de las vacaciones, que los dueños de las pymes no pueden tener vacaciones porque trabajan 24/7. Es verdad, pero yo te digo, ok, dejemos de lado las vacaciones. ¿Qué pasa si se enferma la persona o el dueño de la empresa tiene un problema? O sea, si la empresa depende 100% de él, ya valga la redundancia, hay un problema, porque uno puede tener una enfermedad y la pyme tiene que seguir funcionando. Sí. Entonces es importante dentro del desarrollo preparar a las personas que tu negocio pueda funcionar sin que tú estés encima de 100%. Cuando hablamos de diferentes alternativas, nos hablaba del factoring. Hay uno que se está usando mucho y de repente uno se pierde y dice, ¿qué será? El leaseback. ¿Qué es lo que es? ¿De qué se trata? Ya. ¿Cómo puedo optar? ¿Tengo que tener algo? ¿Dejo a mi socia en parte pago? ¿Cómo funciona eso? A ver, mira, es súper atingente tu pregunta porque sobre todo en la parte de minería. Como te decía yo, hay productos que son específicos para cada financiamiento. Lo que hablamos del financiamiento del día a día, de los 30 días, factoring. Sí. Cuando la pyme tiene que comprar algún activo, una maquinaria, sobre todo en la minería, bueno, ahí entramos en lo que es leasing. El leasing básicamente es un contrato de arriendo mediante el cual la empresa, en este caso por ejemplo CFC, compra el equipo que la pyme quiere y se la entrega en arrendamiento por un plazo. Durante ese plazo se paga una cuota de arriendo y al final del periodo hay una cuota más que se llama opción de compra y la pyme se hace dueña del activo. Eso es el leasing. Y el leaseback, que es lo otro que tú mencionabas, es que de repente puede ser que una pyme, por ejemplo, tenga una oficina o tenga un galpón, a lo mejor en el norte. Entonces lo que se hace ahí es que la empresa de leasing te compra ese activo y te lo entregan arriendo. Lo mismo que hablamos de leasing, sí, pero en este caso el que vende el equipo es el mismo que lo arrienda, el mismo cliente. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente la pyme se ve apurada y tiene, como te digo, esta oficina, ¿por qué la va a perder? ¿Por qué la va a vender a lo mejor? Y podemos estar en un tema de plusvalía futura, que al final si la vende no la va a tener. Entonces, ¿qué mejor que entregarla a la empresa de financiamiento, que ella te lo arriende? Y el mismo sistema, tú pagas una cuota de arriendo y al final, cuando termina el contrato, pagando una cuota más, el activo vuelve a ser tuyo. Entonces, pasaste el tiempo de a lo mejor de vaca floja y cuando estáis mejor. Ahora, lo importante ahí es ver bien el plazo, porque uno tiende a decir, no, es que hagámoslo en el plazo menor posible, sí, para salir luego las deudas. Obvio, pero hay que entender que la cuota, mientras más corto sea el plazo, más alta va a ser la cuota. Entonces, siempre hay que tener un margen, decir, ok, yo puedo pagar hoy día en la empresa que me está yendo bien, puedo pagar X, si mañana me va mal, que también es probable, está dentro de los escenarios, podré pagar X menos 20% y poner una cuota que te permita, ante alguna eventualidad, seguirla pagando sin problema. Eso es muy importante. Entonces, ver el plazo, ver el tipo de equipo que es, en cuánto tiempo se va a desgastar, porque no sé, por ejemplo, me imagino que en la minería a lo mejor una grúa horquilla con el trabajo pesado durará 2 años. Bueno, entonces haremos el leasing a 2 años y ahí vuelvo a decir que lo importante es hacerse asesorar por la gente que sepa, que te dé los mejores consejos, cuál es el mejor producto, cuál es el mejor plazo, de acuerdo a tu flujo, qué cuota puedes pagar para que sea más o menos cuadrable. También es importante para las pymes yo diría que una buena política es hacer un par de escenarios. Un escenario A que puede ser bueno y un escenario B que puede ser malo, y prepararse para enfrentar los dos escenarios. Así, si te llega alguna variable, por ejemplo, no sé, la pandemia es muy extrema, pero si te pasa algo que te produzca bajar tu flujo, bueno, yo tengo un plan B hecho y ya sé por dónde irme, es mucho más fácil actuar con algo ya previsto que actuar en imprevisto. Bueno, allá en todas las industrias, las pymes se enfrentan a algo, cuando presentan un proyecto y todo esto, te piden ciertas garantías, y te piden la famosa boleta de garantía. Boleta, exactamente. Y ahí empiezan los dolores de cabeza para las pymes. Porque a veces las boletas de garantía son bastante grandes. ¿Y de dónde
pecatas mías, ¿de dónde sacamos esas lucas? Porque el proyecto es muy bueno, está, pero también quien te compra el proyecto necesita garantías, porque te ve, dicen, esto, Sí, claro. tendrá muy bonita oficina, pero a lo mejor no tiene dónde caerse muerto. ¿Cómo, hay alguna solución para eso? ¿Qué son estas? ¿Tiene que agarrar todas sus facturas y factorizarlas? Agarrar, no sé, por algún, como le digo, no sé, pues agarra a algún funcionario y le dice que sabe que este es muy bueno y se lo doy por leaseback. ¿No? Sí, mira, ¿Qué opciones podemos tener? es un tema complicado el tema de las boletas de garantía, porque la boleta de garantía implica liquidez inmediata. Sí. Porque para tomar la boleta tenés que tener los flujos. Entonces, yo diría que ahí, a ver, si tiene un proyecto bueno, si tiene un deudor bueno, lo más probable es que haya algún contrato a un plazo, lo que tú de alguna Sí. manera me decías cuando hablabas del fútbol. Puede haber un contrato que tenga flujo. Puede haber un leaseback de algún activo, porque el leaseback puede ser de una propiedad, puede ser de un activo, puede ser de alguna maquinaria, vehículo. Entonces ahí puedes tener un poco de caja que te va a permitir enfrentar el tema de la boleta. Si tú tienes un buen contrato y el contrato está bien hecho y tiene cláusulas de salida acordes a al riesgo que uno está evaluando, podría eventualmente evaluarse un anticipo de ese contrato y con eso poder optar a la boleta de garantía. Ahora hay empresas también, porque también uno asocia el tiro boleta de garantía con banco. Hay Sí. empresas también que dan boletas de garantía de compañías de seguro, habla, que son menos restrictivas, por decirlo así, en su análisis y que podrían de alguna manera ayudarte en ese aspecto. Pero es un punto importante, o sea, la boleta de garantía es un tema, yo diría que es un dolor para las pymes y que hay maneras de hacerlo, pero como te insisto, hay que asesorarse y ver bien cuál es la mejor opción, cuáles son los costos. Si hay un buen contrato, yo diría que es mucho más fácil conseguirlo. Ahora, de la nada partir va a ser más ¿Y complicado. con un contrato se puede hablar con ustedes? Sí, también podemos verlo. Sí, podemos ver un porcentaje. Ahora no va a ser, lógicamente, que el total del contrato, porque no, una pero eventualidad que el contrato... ¿cómo que te sirva para, Sí, podemos ver, hacerle frente a la cosa? podemos ver financiamientos que ya eso sería un crédito asociado a una garantía, como digo, que podría ser el flujo del contrato, y sí estudiar alternativas de ver la manera de poder pasar un anticipo de ese contrato para que la pyme pueda tomar su boleta de garantía. Ya, yo tengo, por ejemplo, porque esto es lo mejor, así como lo hacen los pastores evangélicos que ponen el ejemplo, ¿eh? Sí. Eso es lo mejor para... Así es. Yo tengo un contrato de cualquier cosa. Me van a pagar, ponte tú, 15 millones. Algo chico. Pero necesito plata para mover ese contrato. Necesito contratar valga la redundancia, un especialista, comprar un equipo, cualquier cosa. Yo puedo ir con este contrato, a hablar con ustedes y les digo, mira, ¿sabes qué? Necesito comprarme 2 cámaras, por ejemplo, y me cuestan 7 palos. 7 millones para los que no sepan lo que son. Y disculpen el chilenismo. Pero 7 millones. ¿Ustedes nos pueden ayudar en una cosa así? Por ejemplo, para un medio de comunicación. Las productoras siempre andamos acogotadas también Mira, ahí yo te diría que, hay 2 puntos importantes. Sí lo podemos estudiar. O sea, nosotros hemos otorgado financiamiento a través de contratos. Pero ahí ya el tema entra también en un camino de un recorrido. O sea, si nosotros nos aparece un emprendedor que está partiendo, que es su primer proyecto, y que va a ser mucho más complicado porque lógicamente lo que decís tú, o sea, independiente de las ganas que uno tenga y todo, el contrato hay que cumplirlo y las cláusulas de salida van a decir que si tú en algún minuto te vas a ir con la entrega de los bienes, se acabó el contrato. Entonces, como la fuente de pago, digamos, para nosotros es el contrato, nosotros ahí sí que vamos a ser un poquito más... no sé si, o sea, exigentes desde el punto de vista de pedirte que ya para eso ya tú tengas un camino recorrido, si tú ya tienes una facturación, está funcionando, ya tienes expertise en ese, has hecho otros contratos anteriores, por ejemplo, qué sé yo. Lógicamente que todo eso va a ir en ayuda de que nosotros podamos hacer una evaluación y podamos anticipar. O sea, pero ahí no está todo perdido. No, pero ahí lo que yo digo es importante la experiencia que tú puedes tener y más que las espaldas, porque las espaldas a lo mejor... pero la expertise y la gente va a poder cumplir con ese contrato. Si eso está ok y hay a lo mejor ya es tu segundo contrato o tu tercer contrato, bueno, mucho más fácil y sí, de todas maneras podemos estudiar y otorgar un financiamiento en base a esos flujos. No hay problema. Ya, ¿y dónde lo ubica usted? Ya, CFC Capital, nosotros tenemos una página web, cfccapital.cl, ahí están
están quiénes somos, para que ustedes tengan claro lo que hablábamos un poco, la transparencia, quiénes son nuestros socios, desde cuándo estamos, cuántos préstamos a las pymes hemos hecho, están nuestros ejecutivos, están nuestros teléfonos. Nosotros tenemos un agente en La Serena. Ahí está la página. Sí, tenemos un agente en La Serena que él atiende desde La Serena hasta Antofagasta, Copiapó, todo entre medio. Es una persona muy experta en el tema, trabaja con varias mineras. Entonces, a través de la página web, nosotros acá en Santiago tenemos oficinas en el Bosque 92, aquí en Apoquindo. Estamos cerquita. Pero además, como te digo, todo ahora como está la tecnología y todo, se puede hacer todo vía Teams, o sea, no piensen que tengo que ir a Santiago, no, para nada, nosotros podemos atenderlo en forma remota. Y eso es un punto también importante que no tocamos. Lo que hablábamos un poco de este tema de la pandemia y todas estas cosas que partieron y lo que conversamos un poco también antes de empezar el programa. Todo este tema que pasó obligó a transformarse al mundo digital. Sí. O sea, hoy día todas las pymes, por más pequeñas que sean, necesariamente, yo te diría, tienen que estar en el mercado digital. Hoy día una pyme que pretenda hacer todas las ventas como eran hace 5 años atrás, por decirlo así, es mucho más complicado. Hay cuentas digitales, hay lo mismo que hablábamos de Teams. Entonces, yo como consejo diría ahí que las pymes tienen que tener claro que hoy día el mundo digital está, todas las cosas se hacen vía internet, órdenes de compra, todo se maneja. Entonces, eso es muy importante que las pymes empiecen a hacer este camino, a hacer transformación digital y estén a caballo porque el mundo va para allá. O sea, si hoy día todo es digital, en un año más o 2 años más va a ser mucho más digital. Entonces, por eso digo que a través de nuestras plataformas, nuestra misma página web, formularios de contacto y todo, no hay ningún problema. Donde estén, nosotros podemos llegar y podemos atenderlos a lo largo de toda la zona norte sin ningún problema. Francisco Goy, colega, gerente comercial de CFC Capital, te doy las gracias por esto. ¿Sabes qué? Vamos a seguir conversando, te vamos a citar en otras oportunidades. Tenemos otro programa, se llama Café con Leche, que es como una revista, entonces ahí normalmente nos juntamos y conversamos con más gente y todo, porque este es un tema, las pymes, como dijiste tú al principio, las pymes son el motor, somos el motor, nosotros somos una pyme, mini pyme, aquí está lleno de pymes. Sí, pues en este caso, así es. Está lleno, en el 12 y en el 13. Y esto, uno ve cómo funcionan los chiquillos, ve cómo funciona todo esto, y de verdad son un motor. Tú los ves, tú los escuchas y son un motor. Y no ayudarnos, o sea, entre nosotros y buscar una ayuda, porque la banca sí es difícil, es difícil entrar a la banca. Y ustedes son vitales. Así que primero, las gracias por venir y segundo, las gracias por querer ayudar a las pymes. No, Cristian, gracias a ustedes por invitarnos. Yo te digo, nosotros, te insisto, yo lo dije, las pymes son el motor de la economía y nosotros, nuestra expertise es en pymes. Así que lo que necesiten, por eso te digo, no se sientan, cualquier consulta, estamos abiertos a conversar. No piensen que aquí, que poco menos que voy a respirar y me van a cobrar. No, hay productos, hay manera de hacer las cosas sin costo y preparémonos y ayudémonos todos, porque también lo que conversamos del problema, si esto es del programa, esto es una cadena, aquí somos todos parte de la misma cadena y como dice el dicho, la cadena se corta por el lado más débil. Entonces, si mientras todos nos ayudemos y todo, mejor. Así que ni un problema, gracias por la invitación y cuando quieran, me avisan nomás.